El Señor puso en mi corazón buscar Marcos capítulo 14, versículo 12. Es la institución de la cena del Señor, es un pasaje muy conocido. Y vamos a ver cómo este pasaje va dando detalles de cómo fue esa última Pascua y la primera cena del Señor. Dice Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, o ya amueblado. Preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Este es el pasaje que el Señor puso cuando oraba y le pedía que podía compartir en esta mañana. Y el versículo 12 que leímos nos sitúa en el tiempo y en el lugar. Dice que era el primer día de los panes sin levadura, y otro detalle muy importante dice cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Esta era una de las fiestas más especiales para el pueblo de Israel. Se hacían muchos preparativos en el pueblo para esta fiesta. Venían judíos de todas las localidades para congregarse ahí en Jerusalén y festejar la Pascua. En las escuelas judías y en la sinagoga, un mes antes empezaban a enseñar y a explicar lo que era esto, la Pascua, y cómo se debía hacer, realizar, y qué es lo que ellos recordaron. Por eso, nosotros que muchas veces hemos ido a lugares turísticos, uno sabe que los preparativos se hacen con mucho tiempo de anticipación, quizás un año, ya empiezan algunos a hacer preparativos porque los lugares se escasean. Y imagínense, en esta época del año, en Jerusalén se triplicaba la población. Así que esto parece como un descuido. ¿Dónde quiere que hagamos? El mismo día que tenían que sacrificar el cordero, los discípulos le preguntan al Señor: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y vamos a ver que toda esta Pascua es muy diferente a todas las anteriores, ¿sí? Y los discípulos se van a ir dando cuenta que esta Pascua también es especial. En los versículos 10 y 11 de este capítulo nos dicen que Judas había arreglado con los sumos sacerdotes entregar al Señor Jesús. Por eso Judas no participa en el lugar donde Judas no sabe en el lugar donde el Señor va a festejar esta Pascua. Es un misterio. Dice el versículo 10 y 11, y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle.
Entonces el Señor, sabiendo todas estas cosas, el Señor mantiene reservado el lugar donde va a festejar esta Pascua. Y lo que tenemos que saber es que nada lo tomó por desprevenido. Todos estos detalles que vamos a ir viendo, vemos que el Señor nada lo tomó por sorpresa. No es que lo capturaron porque Él se descuidó, sino porque Él se dejó atrapar, Él fue entregado como estaba escrito. Y vemos cómo el Señor le da instrucciones, dice, y envió 2 de sus discípulos. En el pasaje paralelo de Lucas dice que esos discípulos eran Pedro y Juan, y el Señor los envía a Jerusalén. El Señor estaba en Betania, donde fue ungido por María, y quedaba 3 kilómetros al sur de Jerusalén, y el Señor le dice a Pedro y Juan que vayan y preparen, y le da instrucciones precisas de cómo iban a encontrar ese lugar. Van a encontrar a un hombre con un cántaro. Y esa Pascua era especial para el Señor, y Él lo dice en Lucas 22:15, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El Señor quería pasar un tiempo a solas con sus discípulos, por eso se reservó el lugar de donde iba a festejar esta Pascua. Y envía a Pedro y a Juan a Jerusalén para hacer los preparativos. Judas no participó, quizás Judas habrá participado en las otras porque es el que llevaba la plata. Quizás él era el encargado de alquilar el lugar donde se reunían, pero en esta ocasión el Señor lo deja de lado a Judas y lo envía a Pedro y a Juan. El Señor quería pasar un tiempo de intimidad, era importante esa noche. Juan describe en varios capítulos, a partir del capítulo 13, cómo el Señor fue enseñándoles varias cosas en esa noche. Encontrarán un hombre con un cántaro de agua, seguidlo. Y eso no era normal. Lo normal era que las mujeres llevaran los cántaros de agua. Los hombres llevaban el agua en recipientes hechos por pieles de animales. Así que era una señal distintiva la que el Señor les da. Y el Señor le dice, seguirlo, y donde entre, preguntar al padre de familia, ¿dónde está el aposento? Hay discreción, no se sabe el lugar. ¿Dónde está el aposento? Y así es que los discípulos preparan la Pascua. En los versículos 17 al 21, vamos a ver la última oportunidad que el Señor le da a Judas de que se arrepienta de lo que iba a hacer. Ellos llegan a Jerusalén cuando ya está atardeciendo, cuando ya se sientan a la mesa, y es en este episodio donde el Señor ve que ninguno se levanta para limpiar los pies, ninguno se limpia sus pies, ni siquiera piensa en limpiar los pies del prójimo. Entonces el Señor toma forma de siervo, toma agua y una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos, enseñándole también quién iba a ser mayor en su reino. Y entonces ellos empiezan a participar de la Pascua. Y el pueblo judío tenía esta fiesta para recordar un evento muy importante para ellos, que fue la liberación del pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Faraón no quería dejar ir a su pueblo, no quería soltarlos, y Dios envía 10 plagas, y la última iba a ser la peor, la muerte del primogénito. Y con esta última plaga, Faraón dejaría ir al pueblo de Israel. Pero los judíos tenían que, en la noche anterior a la salida, tenían que sacrificar un cordero y con su sangre pintar los marcos de la puerta. Un detalle importante que había escuchado era que, y dije, ¿por qué no en las ventanas? Y un historiador decía que no les permitían tener ventanas al pueblo de Israel. Los tenían como prisioneros en sus casas. La única abertura que había era una puerta, y bueno, y el Señor pide que los que habían creído como este medio de salvación, pintar los linteles de sus puertas, ¿sí? Y entonces ellos eran protegidos, ellos verían pasar la muerte por encima, y esto es lo que significa Pascua, la palabra pasar por encima. Y a partir de ahí, de esa Pascua que festejaron en Egipto,
los judíos empezaron a festejar por más de 1000 años, 1500 años, la Pascua, hasta este momento en el que el Señor la festeja con sus discípulos, y como les dije, era una Pascua especial, una Pascua diferente. El versículo 18 dice que mientras comían, el Señor anuncia algo muy triste. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El pasaje paralelo de Juan, capítulo 13, dice que el Señor se conmovió en espíritu, se angustió, le dolía algo, era una traición que a él le dolía, por más que él lo sabía, no dejaba de dolerle. Y con estos anuncios que el Señor va haciendo, está tratando de llamar la atención de Judas y que no lo haga. Lo vamos a ver más adelante, pero el Señor estaba tratando de hablar a Judas para que no haga eso. Era algo absurdo para los 12 que uno de ellos sea el traidor. Y Judas había logrado pasar desapercibido en esta acusación. Estas palabras impactaron en los discípulos porque los pasajes de Mateo y de Marcos dicen que los discípulos se entristecieron en gran manera y la palabra que usa Mateo es que se angustiaron y se agitaron así como que después no quedaron tranquilos. Fue un golpe muy duro. Festejando una fiesta muy íntima con sus discípulos, el Señor tiró esa acusación como un balde de agua fría. El versículo 19 dice que en vez de echar culpas, el versículo 19, sí, en vez de echar culpas, ellos empezaron a verse a cada uno de ellos con una posible duda. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y la forma en que está armada esta pregunta requiere una respuesta negativa. ¿Verdad que no soy yo, Señor? Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Y el Señor vuelve a decir, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y esto debió ser más impactante porque era alguien que estaba muy cerca de él, alguien de mucha confianza. Pero esto también era una profecía porque Juan en el capítulo 13, versículo 18 dice que eso estaba escrito 1000 años antes en el Salmo 41:9, que el que iba a traicionar al Mesías iba a ser alguien de confianza. Los judíos durante esta fiesta, esta celebración, sacrificaban el cordero, pero junto con el cordero tenían que comerlas con hierbas amargas, y ellos preparaban unas salsas con frutos secos, con vinagre, y preparaban una especie de salsa y la guardaban en unos tarrones donde todos iban untando el pan el pan sin levadura, porque se festejaba junto la Pascua y el pan sin levadura y duraba una semana esa celebración. Y entonces era alguien que estaba cerca, era alguien de confianza. Y el Señor nunca miró a Judas como un enemigo. Él hasta el último momento lo llamó amigo. Y al Señor, cuando anuncia esto, se entristeció y le dolía. Esa traición de Judas le sumaba mucho sufrimiento también al Señor. Y el Señor quería que Judas no lo haga. Y el Señor le vuelve a mostrar misericordia a Judas, dándole otra oportunidad. Yo trataba de imaginarme esta escena, el Señor recostados, porque se apoyaban sobre un brazo y comían con el otro. Juan bien cerca, como dice la Biblia, que estaba del Señor, pero Judas no estaba muy lejos de ahí. Y me imaginaba que después de que el Señor dice esto, que el que moja conmigo en el pan, me imagino que Judas no comió ningún pedazo de pan. Y entonces Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte al Señor quién era ese traidor. Y Juan le pregunta y el Señor le dice al que yo le dé el pan mojado. Y entonces, como Judas ya no tomaba pan, el Señor moja el pan y se lo da a Judas. Esto lo pueden leer después en Juan capítulo 13 del versículo 21 al 27. En ese pasaje el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eran palabras directas a Judas.
Pero también ellos no entendieron, los demás discípulos no entendieron esta frase. Ellos pensaron que tenía que ir a dar limosna, porque en esta celebración también el pueblo era muy generoso y ayudaba a aquellos necesitados y entregaba limosna a aquellos que necesitaban. Y todos pensaron que era aparte de esto, pero no. El Señor sabía lo que le estaba diciendo y Judas también podía interpretarlo. Y lo llamativo es que el Señor le dice lo que hace de hacerlo hazlo pronto, porque Él manejaba los tiempos. Si hoy leemos el versículo 1 y 2 del capítulo 14 de Marcos, dice que los principales sacerdotes y los escribas ya habían planeado agarrar al Señor por engaño y matarle, pero decían no durante la fiesta. Versículo 2 dice no durante la fiesta para que no se haga alboroto. Pero ellos no manejaban el tiempo. Ellos terminaban crucificando al Señor durante la fiesta, y esto es porque el Señor manejaba los tiempos. El Mesías debía ser muerto en la Pascua profetizado, y el Señor estaba bajo el control de todas las cosas. Por eso los judíos tienen que adelantar sus planes, por la traición de Judas. Pero Judas antes de salir... ¿Se escucha bien? Pero Judas antes de irse, escucha del Señor estas palabras. La última oportunidad, el versículo 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Son palabras fuertes. Pero en estas palabras encontramos la última oportunidad que el Señor le da a Judas de arrepentirse. Me quedó marcado este versículo cuando un hermano que nos visitaba lo mencionó también en una cena, y el Señor le estaba diciendo, amigo, no te metas. El Hijo del Hombre va a ser crucificado, yo voy a pasar por esa cruz. Yo vine para esto, pero vos no tomes parte en esto. Hay del hombre por quien el Hijo de Dios es entregado. El Señor quería que Judas no participe en esto, pero Judas tomó su decisión. Judas no amaba al Señor. Por eso no tenemos que pensar tampoco tenemos que pensar que él no tuvo otra oportunidad. Muchos dicen que él fue obligado, que estaba escrito, entonces tenía que cumplirse y él no tenía otra opción. Y más cuando apareció el Evangelio de Judas, ¿se acuerdan? Lo mostraban como un pobre hombre que fue utilizado, entonces lo entregó al Señor. Y no, él tuvo la oportunidad. El Señor le advierte una última vez, y de una forma muy discreta, era personal esas palabras. Pero nosotros sabemos que no fue así, que él no fue obligado, sino que él tomó su decisión. Si no, pues tendríamos que dudar de la sinceridad del Señor. ¿Por qué le dio otra oportunidad si él ya no tenía otra opción? Lo cierto es que Judas rechazó el amor de Cristo y rechazó las oportunidades de arrepentirse. Tal como lo hacen muchas personas hoy que rechazan el amor de Dios, que rechazan las advertencias de Dios. Entonces el Señor está celebrando la cena y lo hace en medio de dos anuncios muy tristes. Primero de que uno de los suyos lo iba a traicionar, y el otro anuncio es que uno de ellos también lo iba a negar. Pero en medio de eso el Señor instituye su cena, la cena del Señor. Un lugar donde tendríamos que recordar por los años siguientes hasta que Él venga. Pero Él dice, cuánto he deseado pasar con ustedes esta cena, comer con ustedes esta cena. Él estaba deseoso. Y me puse a buscar un poco de información cómo los judíos celebraban la cena, y dicen que
Si ustedes buscan videos, eso los propios judíos cuentan, ellos tomaban durante esta cena 4 copas de vino diluido en vino, como hace mi suegra también, vino diluido con agua. Y el Señor es en la tercera copa en donde Él instituye la cena. Esta copa se llamaba la copa de la redención. Y el Señor cambió totalmente cómo era la liturgia, porque ellos tenían frases que ir diciendo mientras iban celebrando esta fiesta. El padre de familia tomaba las copas y repartía el pan, y tenían que ir pronunciando frases, así que ya estaban establecidas. Pero el Señor cambia la liturgia, toma la tercera copa, y es ahí cuando instituye la cena del Señor. Dijo, tomad, él dice, Marcos primero empieza con el pan, dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, es dado, haced esto en memoria de mí, añade Lucas. En Mateo leemos que dice, él dice, tomad mi cuerpo, tomad, esto es mi cuerpo, pero Lucas añade que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa y dio a beber y dijo, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, y añade también Lucas, haced esto en memoria de mí. Después de esta copa, los judíos cantaban un himno llamado el Gran Jalel, o el himno de gran alabanza, como dice el versículo 26, dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Por eso es en esta tercera copa donde el Señor instituye la cena. El Señor dice, versículo 24, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué dice eso? Porque el antiguo pacto terminaba ahí. ¿Cuál era el antiguo pacto? El pacto hecho con el pueblo de Israel, en donde ese pacto era bilateral. Si el pueblo de Israel cumplía, Dios cumplía. Si el pueblo de Dios obedecía, Dios los prosperaba, Dios los bendecía. Pero todos conocemos la historia que el pueblo de Israel no cumplió. Entonces Dios lo castigó con invasiones y también con la destrucción del templo. Por eso el Señor instaura el nuevo pacto. El pacto profetizado en Jeremías, vamos a leerlo, Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, desde el versículo 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales, estoy leyendo Jeremías 31, 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de sus pecados. Antes los corderos cubrían el pecado, no lo quitaban. Pero nosotros, gracias a Dios, estando de este lado de la cruz, sabemos que nuestros pecados son perdonados. Dios los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Todo por qué? Porque el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Él es nuestra Pascua. Él es el que derramó su sangre por nosotros. Por eso esta Pascua fue muy especial. Fue la última Pascua para los judíos a partir de ahora, porque toda la Pascua que se celebraban ellos era un símbolo hasta que venga el Cordero perfecto. Era símbolo de lo que era Cristo y de lo que Cristo iba a ser. Un Cordero perfecto que fue sacrificado por nosotros. También esta Pascua es diferente.
No solamente porque el Señor cambió la liturgia, sino porque esta Pascua antes se celebraba en familia, pero ahora está el Señor con sus discípulos, y sus discípulos tenían sus familias. ¿Por qué hace el Señor esto? Y porque el Señor estaba formando una nueva familia, con las cuales iba a compartir esta Pascua y con la cual él que deseaba que le recordemos. Por eso nosotros somos su familia. Nosotros somos lo que hacemos memoria de Él y de lo que Él hizo por nosotros. Por eso la celebración de la Santa Cena no tiene que hacerse en forma individual y decir, no, bueno, yo hoy lo voy a hacer con tal y tal amigo. No, tiene que ser con la iglesia, porque el Señor nos llamó a todos como familia a hacer memoria de Él, no por separados. Dice 1 Corintios 10, se los leo, si quieren no lo busquen, 1 Corintios 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El participar de esta copa y del pan es porque estamos en comunión con Cristo, pero también estamos en comunión con los hermanos. Eso habla también el participar de estos símbolos, estar en comunión con Cristo y también estar en comunión con los hermanos. Como les dije antes, los judíos celebraban esta fiesta con 4 copas, pero el Señor en la tercera instituyó la cena y después dice que salieron todos. El Señor no tomó la 4ª copa. Por eso dice el versículo 25, volvamos a Marcos 14. El versículo 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Mateo agrega, dice, hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Por eso esta celebración también mira hacia adelante, expectantes de la venida del Señor. El Señor está deseoso de tomar esa 4ª copa y lo va a hacer con nosotros, cuando Él nos venga a buscar, cuando nunca más vamos a separarnos de Él y que vamos a estar en su gloria. Mientras estudiaba todos estos detalles, me maravillaba de cómo Dios fue pensando cada detalle minuciosamente, y la verdad que asombra todos los planes, cómo fueron cumplidos por Dios, no en el tiempo del hombre, no en cualquier tiempo, fue todo planeado y meditado por Dios. Y me ponía a pensar en qué cosas prácticas me dejaba el estudiar esto. No solamente el asombro, sino que muchas veces se dice que el Señor es el que prepara la cena y es el primero que está en la cena esperándonos. Y lo podía ver en estos pasajes, como el Señor, sin que los discípulos supieran, el Señor ya tenía preparado el lugar donde iban a participar con sus discípulos. Y quería un tiempo de intimidad, por eso el lugar era reservado. Y el Señor nos espera en cada cena. Y es la guía del Espíritu Santo el que va hablando a cada uno de nosotros durante cada cena, que la hace diferente una de la otra. Luego, con lo que menciona de Judas, me ponía a pensar en cómo participamos de la cena. Porque Judas también estaba ahí. Pero Judas tenía otros intereses. Entonces tenemos que pensar, esto no va a modo de reproche, sino que tiene que ser un momento especial y tenemos que prepararnos para este encuentro. Judas no estaba preparado. Y quizás muchas veces, cuando era más chico, y me he enterado de otros jóvenes, también no en nuestra iglesia, sino que me enteraba que pasaban la noche, quizás la noche anterior a la cena, sin dormir, y después, como zombies, la pasábamos en la cena, y eso no es participar de la cena. Uno se tiene que preparar. Uno tiene que descansar bien y yo agradezco que ahora la cena es a las 10:30, donde puedo estar más lúcido y donde te da un tiempo a la mañana donde poder abrirle la palabra y poder dedicarle un tiempo más largo de lectura. Entonces,
cada uno de nosotros se debe preparar para este encuentro. No tiene que ser tomado a la ligera. Es un trabajo en la semana y quizás fortalecido el sábado, y ya el domingo es el encuentro para recordar al Señor. Y por último, esta fiesta tiene que ser celebrada en familia, ¿sí? Disfrutar del encuentro con la familia de Dios, con cada uno de nosotros, poder vernos los rostros, prender las cámaras como nos piden para poder vernos. Es bueno vernos, a pesar de la distancia, es bueno verlo aunque sea en un cuadradito chiquito y saber que están del otro lado. Por eso, meditando en este pasaje, cómo el Señor instituyó su cena, que podamos hacer memoria, tomar de la copa y del pan y recordar verdaderamente como se debe a nuestro Salvador, y que a Él le demos la gloria. David decía, ha resucitado, y cantamos, triunfó, sí, Él está vivo. Él resucitó y está vivo. No quedó en esa tumba, sino que está vivo y está deseoso de tomar esa copa con nosotros, y sabemos que pronto viene a buscarnos. Que sea expectante esto en nosotros, que tengamos esta esperanza viva de que pronto el Señor viene a buscar para celebrar con nosotros en el cielo. Que el Señor les bendiga.